Saludos, les habla el doctor Marcos de la Cruz Tasaico, cirujano general del Departamento de Cirugía General Digestiva del Hospital Delgado Revalliati Martins. Hoy vamos a hacer la revisión de la patología pancreática. Dentro de las patologías pancreáticas más frecuentes y más conocidas y de uso diario en la práctica hospitalaria es la pancreatitis. La pancreatitis está caracterizada por un dolor abdominal y elevación de las enzimas pancreáticas tanto en sangre y en orina. La incidencia de esta enfermedad más o menos la encontramos en pacientes entre la cuarta y sexta década de la vida. Dentro de sus cuadros o de la etiología de esta enfermedad, la litiasis biliar se encuentra a la cabeza con un 50% de frecuencia, el alcohol en un 20%, idiopática en un 15%, pero debemos recordar que dentro de esta etiología idiopática, los 2/3 de estos casos se encuentran microcálculos, es decir, estaría asociada también a la causa más frecuente, que es la litiasis biliar. Otras causas que también están frecuentes dentro de la etiología de la pancreatitis están las causas metabólicas, posepres, posoperatoria, traumatismos abdominales y otras causas. En el caso de la litiasis biliar, recordemos que es la más frecuente, sobre todo en el sexo femenino. El cálculo se impacta en la papila o la ampolla de Vater. El alcohol en un 20% es la segunda causa más frecuente, sobre todo en el sexo masculino. Una sola ingesta sería capaz de provocar una pancreatitis. Lo más frecuente, sin embargo, es la reagudización sobre una pancreatitis crónica. Debemos recordar que la pancreatitis crónica está asociada principalmente en las personas con ingestas de alcoholes de forma crónica. Como indicamos, la causa idiopática un 15%, 2/3 de estos casos están asociados a microcálculos o en algunos casos reportados como barro biliar, por lo que no podríamos considerarlas como verdaderamente idiopáticas, ya que están relacionadas, como dijimos hace un momento, con la causa más frecuente, que es la litiasis biliar. Dentro de las causas metabólicas tenemos a la hipercalcemia, las hiperlipemias, como un trastorno metabólico de los lípidos o secundario al consumo crónico de alcohol, principalmente asociados con la hipertrigliceridemia. Asimismo, dentro de las causas metabólicas también tenemos a la insuficiencia renal, la esteatosis del embarazo. Dentro de las causas posepre, recuerden que una de las complicaciones de este procedimiento, tanto diagnóstico como de tipo terapéutico, es la pancreatitis, al igual que la hemorragia, la perforación de la vía biliar o perforaciones duodenales. Dentro de ellas tenemos la pancreatitis, que es frecuente luego de este tipo de procedimientos. Dentro de las otras causas también tenemos las causas posoperatorias, sobre todo donde se hace la manipulación del páncreas, como por ejemplo las pancreatectomías distales, las duodenopancreatectomías o la conocida como la operación de Whipple, también pueden presentar pancreatitis posoperatorias. Los traumas abdominales, sobre todo los traumas abdominales cerrados, y recuerden que muchas veces no es solo trauma pancreático, sino es trauma duodeno-pancreático, ya que estos dos órganos están íntimamente relacionados. Dentro de otras causas, como consideramos un 10%, tenemos a los medicamentos, como por ejemplo la azatioprina, la CMP, la citarabicina, la asparaginasa. Está asociado también con el uso de antirretrovirales, como la didanosina, la salcitabina, algunos antibióticos como la tetraciclina, las sulfamidas, el metronidazol, la nitrofurantoína, la pentaminina, la eritromicina. Asimismo también con el uso de diuréticos como la furosemida, las tiazidas, el uso de estrógenos y de anticonvulsivantes como el ácido valproico. Otras causas que también pueden estar asociadas pueden ser la vasculitis, la isquemia pancreática, virus como el Coxsackie, la parotiditis, la hepatitis A, B o el virus del Epstein-Barr, infecciones por bacterias como por ejemplo el Mycoplasma, Campylobacter, también asociado a parásitos, la fibrosis quística. Tumores de páncreas también pueden generar pancreatitis secundaria, disfunción o espasmos del esfínter de Oddi, divertículos duodenales yuxtapapilares, quistes coledocianos, alteraciones morfológicas congénitas como el páncreas divisu o las picaduras de escorpiones también pueden estar relacionadas con la etiología de la pancreatitis aguda. Dentro de la anatomía patológica y la patogenia de esta enfermedad, recuerden que está asociado con una autodigestión del parénquima pancreático debido a las enzimas proteolíticas del páncreas que anormalmente se activan a nivel del páncreas. Normalmente estas enzimas deberían
activarse a nivel intestinal, pero por alguna alteración anatómica o patológica se activan a nivel de los conductos pancreáticos y producen una autodigestión de este parénquima pancreático, digiriendo las membranas celulares y produciendo proteólisis, edema, hemorragia y necrosis. Dentro de las características anatomopatológicas de esta enfermedad podemos tener dos variedades, una pancreatitis edematosa intersticial, que viene a ser la forma patológica más frecuente, y otro que es la forma más grave, es la pancreatitis necrotizante. En la pancreatitis edematosa intersticial, que son las más frecuentes y a la vez las más benignas, la glándula se encuentra tumefacta y brillante, con congestión vascular, edema e infiltrado de polimorfonucleares, fundamentalmente a nivel interlobular. En cambio, en la pancreatitis necrotizante existen además áreas hemorrágicas y necróticas, con necrosis de la grasa que puede afectar serosas de los tejidos adyacentes, del tejido celular subcutáneo a nivel retroperitoneal, a nivel de la médula ósea y también a nivel de las articulaciones. La clínica de esta enfermedad, recuerden que a la cabeza tenemos el dolor abdominal, que se caracteriza por ser un dolor brusco, de intensidad creciente, en epigastrio, con irradiación hacia hipocondrios. Algunos lo describen como una puñalada hacia la espalda, otros como una irradiación en cinturón o en banda desde el epigastro hasta la región lumbar, relacionado con la ingesta ya sea de comida, alcohol o medicamentos. Mejora con la flexión del tronco hacia adelante, lo que clínicamente en semiología se conoce como la postura o la posición maometana o genupectoral. En contadas ocasiones la pancreatitis puede también cursar sin dolor. Otro de los síntomas asociados a la pancreatitis tenemos las náuseas y vómitos, generalmente de tipo alimentarios o biliosos. También encontramos distensión abdominal debido a paresia intestinal o hilio intestinal, que se acompaña de la falta de emisión de gases y deposiciones con ausencia de ruidos hidroaéreos. En las pancreatitis graves también puede presentarse fiebre por reabsorción de los exudados o por sobreinfección. También podemos encontrar asociado el shock debido a hipovolemia, por vasodilatación periférica o por aumento de la permeabilidad capilar. Otra de las características clínicas que también encontramos en este tipo de pacientes viene a ser la citis, que suele ser de tipo serofibrinógena, aunque puede llegar a ser también de tipo hemorrágica. En esta última situación puede estar asociado con una indicación temprana de tratamiento quirúrgico. En las pancreatitis necrotizantes, al producirse una infiltración sanguínea del epíplo menor y del ligamento redondo, se puede producir una coloración azulada a nivel periumbilical denominada el signo de Cullen, o si es que existe esta coloración azulada a nivel de los flancos, llamará o tomará el nombre del signo de Grey-Turner, que indicarían que está asociada a una pancreatitis necrohemorrágica o hemorrágica, o es decir, una pancreatitis grave o severa. Asimismo, la necrosis de la grasa subcutánea produce nódulos eritematosos parecidos al eritema nodoso. También se puede asociar con manifestaciones extraabdominales a nivel pulmonar, como por ejemplo el derrame pleural y sobre todo a nivel del lado izquierdo, y también atelectasias principalmente a nivel del lado izquierdo. Dentro del diagnóstico diferencial, ¿qué otras entidades o patologías puede dar un dolor, una clínica similar a la pancreatitis aguda? Tenemos que tener en cuenta una úlcera penetrada o perforada si es que existe antecedentes de esta patología en el paciente. La colecistitis también puede cursar con dolor. Generalmente el dolor en la colecistitis es un dolor más de tipo cólico y asociado a la ingesta de alimentos, la ingesta copiosa de alimentos grasos. También puede ser un cólico biliar, una obstrucción intestinal, isquemia mesentérica, un neurisma disecante de la aorta, neumonía o cetoacidosis diabética. Laboratorialmente, en el hemograma podemos encontrar leucocitosis con neutrofilia de forma o como un fenómeno reactivo, alteraciones hidroelectrolíticas, una hemoconcentración, e hipernatremia por deshidratación al aumentar el tercer espacio, relacionadas con los niveles de calcio en la sangre. Vamos a encontrar hipocalcemia, que se produce fundamentalmente por la saponificación intraperitoneal del calcio, y o una alteración en la respuesta a la paratiroides para poder regular los niveles de calcio en sangre. Uno de los factores principales para el diagnóstico de la enfermedad de pancreatitis aguda y dentro de los estudios laboratoriales son las enzimas pancreáticas a nivel sanguíneo. Una de las primeras enzimas que se va a utilizar para el diagnóstico es la amilasa.
Se dice que si es que la amilasa es mayor a 600 unidades internacionales por mililitro, se considera sugestiva de pancreatitis aguda, mientras que cifras superiores a 1000 son prácticamente diagnósticas. Además, debemos recordar que la amilasa también se puede elevar en situaciones que no son necesariamente pancreatitis, como puede ser también elevarse en colecistitis, también se puede elevar en parotiditis. Como ustedes ven, no es una enzima muy específica para la pancreatitis. El aumento de la amilasa, recuerden que no es proporcional a la gravedad de la pancreatitis. A veces hay pacientes que pueden tener amilasas de 1000 y tener una pancreatitis severa, o también podemos tener pacientes con amilasas en 4000 o 5000 y la pancreatitis puede ser una pancreatitis leve. Algunas definiciones de libros o también de guías indican que un valor diagnóstico de pancreatitis para la amilasa es cuando supera 3 veces el valor superior a lo normal. Otra de las enzimas utilizadas en el diagnóstico de la pancreatitis es la lipasa. Es una enzima mucho más sensible y más específica que la amilasa. Sus elevaciones descartan cualquier origen de tipo ginecológico o salivar. La lipasa está asociada a la lipasa con la amilasa, aumenta el rendimiento, la característica diagnóstica de la enfermedad. Ambas se elevan a la vez, aunque pueden tardar la lipasa mucho más en aparecer, y también debemos recordar que demora más en desaparecer del plasma. La primera enzima en aparecer generalmente es la amilasa, de forma más precoz. La lipasa lo hace de forma más tardía, pero la lipasa también dura mayor tiempo en el plasma sanguíneo. Como vemos, la lipasa tiene un 90% de sensibilidad, dura aproximadamente entre 8 a 14 días, dura mucho más días en sangre cuando hay una falla o una alteración a nivel renal. Valores mayores a 600 son prácticamente diagnósticos. En lo que es la pancreatitis, tiene una sensibilidad del 95%, una especificidad del 55 al 100%. Se dice que un valor diagnóstico de pancreatitis usando la lipasa es cuando supera 2 veces el valor superior a lo normal. En el caso de la amilasa, tiene que ser 3 veces el valor superior a lo normal para considerarla el diagnóstico de pancreatitis. Pero debemos recordar también que la amilasa es la enzima más utilizada para poder definir el diagnóstico de pancreatitis. La elevación de la amilasa en la pancreatitis la encontramos desde las 12 primeras horas de la enfermedad y comienza a decrecer de forma progresiva en los 5 días siguientes. La amilasa puede ser normal en un paciente sin pancreatitis, puede ser un paciente con pancreatitis de un 19 a un 32%. Tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 61%. En la pancreatitis también podemos encontrar con hiperlipemias podemos encontrar cifras de amilasa y lipasa que pueden mantenerse normales. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos asociar no solo las enzimas en el diagnóstico de la pancreatitis, sino el dolor y las probables etiologías que se puedan presentar en este tipo de pacientes. En los estudios de imágenes para el diagnóstico y la evaluación de un paciente con pancreatitis, debemos recordar que las pruebas de imagen no son necesarias para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Recuerden que basta con la clínica del paciente y con la analítica sanguínea del paciente. En este caso podemos utilizar también una radiografía de abdomen simple, radiografía de tórax, ecografía abdominal, tomografía abdominal, colangiorresonancia, ecografías o ecoendoscopías y la pancreatocolangiografía retrógrada endoscópica. En la radiografía de abdomen simple podremos encontrar imágenes cálcicas en hipocondrio derecho, sobre todo en las pancreatitis de origen biliar, también a nivel de las áreas pancreáticas, es decir, a nivel de las vértebras L1 y L2, sobre todo en los pacientes con pancreatitis crónica. Asimismo, en la misma radiografía de abdomen simple podemos ver característicamente el asa centinela o hilo difuso por atonía gástrica y del intestino delgado. En la radiografía simple de tórax, lo que vamos a evidenciar es la presencia o no de derrame pleural, y recuerden que sobre todo es en el lado izquierdo. En la ecografía podemos evidenciar un edema o aumento del tamaño pancreático, detecta complicaciones locales como colecciones. Es la primera prueba a realizar, sobre todo para hallar la etiología de la enfermedad. En este caso, para diferenciar si esta pancreatitis es una pancreatitis biliar o no es de origen biliar. Recuerden que la ecografía es un examen barato y mayormente disponible que una tomografía abdominal. La tomografía abdominal
se utiliza para una mejor exploración del páncreas, es más sensible y específico en las complicaciones tempranas de la enfermedad. Informa sobre la gravedad de la pancreatitis, es decir, la presencia de necrosis, áreas hemorrágicas y sobre todo su posible morbimortalidad. La tomografía abdominal con contraste intravenoso está indicada a partir de las 48 a 72 horas del inicio de la enfermedad y siempre y cuando el paciente tenga una evolución mala o no favorable de esta enfermedad. En la pancreatitis leve habitualmente no se realiza la tomografía. En cambio, los pacientes que tienen una pancreatitis grave o cuya evolución no ha sido favorable, en ellos sí está indicado hacer la tomografía y sobre todo después de las 48 a 72 horas de inicio de la enfermedad. La tomografía, asimismo, permite guiar una punción y aspiración hacia las colecciones pancreáticas o peripancreáticas si es que son sugestivas de que se encuentren infectadas. La colangiorresonancia magnética es útil principalmente para evidenciar o certificar la presencia de coledocolitiasis, que podría explicar el origen de la pancreatitis y que también ver si es que amerita un tratamiento, sobre todo de tipo endoscópico. Recuerden que la colangiorresonancia delimita mejor una coledocolitiasis que una ecografía abdominal. La ultrasonografía endoscópica, o también conocida como ecoendoscopía, también es útil para identificar la coledocolitiasis y lo hace con una sensibilidad y una especificidad cercanas al 100%. La CEPRE vamos a utilizarla siempre y cuando se sospeche que hay un cálculo enclavado en la papila de Vater, y esto puede ser sugestivo cuando tengamos elevación de las bilirrubinas a predominio directo, asimismo alteración a nivel de las transaminasas o alteraciones en las pruebas de imágenes, como por ejemplo un colédoco dilatado por ecografía o que en la ecografía vean o evidencien un cálculo impactado en el colédoco. Recuerden asimismo que la CEPRE se utilizaría en los pacientes con pancreatitis para la realización de esfinterotomías y liberación del cálculo, pero tenemos que tener en cuenta una cosa: la CEPRE se puede realizar en los pacientes con pancreatitis, sobre todo en las primeras 72 horas. Pasado este tiempo, idealmente ya no se debería utilizar este procedimiento debido a que producto de la inflamación pancreática hay un edema pancreático, hay un edema duodenal, y en estas situaciones puede ser muy difícil encontrar la papila de Vater y esto puede llevar a complicaciones de este procedimiento. El pronóstico de la enfermedad va a ser valorado debido a ciertos criterios pronósticos, dentro de los cuales tenemos los criterios pronósticos de Ranson. Recuerden que la milasemia no tiene valor pronóstico, como mencionamos hace un momento. Pacientes con diagnóstico de pancreatitis que sale una amilasa en 1000 puede tener una pancreatitis severa, y un paciente con amilasa en 4000, 5000, 6000, etc., pueden tener una pancreatitis leve. No se correlaciona el pronóstico ni la severidad de la enfermedad con los valores de amilasa y lipasa. Asimismo, también utilizamos para valorar tanto el pronóstico y en estos casos la severidad de la enfermedad, utilizamos los criterios de Baltasar para definir estos índices de severidad. Dentro de los criterios de Ramson, recuerden que son los criterios al ingreso al hospitalario y otra valoración a las 48 horas, y una forma de recordar las características o los criterios diagnósticos del Ramson o los criterios pronósticos del Ramson al ingreso al hospital o dentro de las 24 horas con esta mnemotecnia que, pues, como la vemos, es la mnemotecnia legal: L de leucocitosis, E de edad, G de glicemia, AST, que vendría a ser una transaminasa, la TGP, y L de LDH. Y aquí podemos ver ya de forma más amplia los criterios de Ramson. Por ejemplo, los parámetros presentes al ingreso dentro de las primeras 24 horas los podemos dividir en dos: en pacientes con pancreatitis de origen biliar y pancreatitis no biliar. En los pacientes con pancreatitis de origen biliar tenemos la edad mayor a 70 años, los leucocitos mayor a 18.000, la glicemia mayor a 200, el LDH mayor a 400 y el TGP mayor a 250. En la pancreatitis de origen no biliar tenemos la edad mayor a 55 años, los leucocitos mayor a 16.000, la glicemia mayor a 200, el LDH mayor a 350 y el TGP mayor a 250. En los parámetros para la valoración de los criterios de Ranson a las 48 horas, de igual forma,
En la pancreatitis de origen biliar tenemos el descenso del hematocrito mayor a 10 puntos, el aumento del BUN mayor a 2 miligramos por decilitro, la calcemia menor a 8 miligramos por decilitro, el déficit de base mayor a 5 milimoles por litro y el déficit de líquidos mayor a 4 litros. Y en el caso de los pacientes con pancreatitis no biliar, tenemos a las 48 horas el descenso del hematocrito en 10 puntos, aumento del BUN mayor a 5 miligramos por decilitro, la calcemia menor a 8, el déficit de base mayor a 4 milimoles por litro, el déficit de líquidos mayor a 6 litros y el PO2 menor a 60. De igual forma también podemos tener una mnemotecnia para los criterios de Ramson a las 48 horas, como puede ser la mnemotecnia Ramson. R de rojo, A de agua, el déficit de líquidos, el BUN, el calcio, el PO2, y recuerden que aquí podemos encontrar el déficit de base mayor a 4 miligramos por 1000 equivalentes por litro, es decir, encontramos un paciente en acidosis. Recuerden asimismo que los criterios pronósticos de Ramson, de acuerdo a los valores que obtengamos, si obtenemos criterios de Ramson de 0 a 2, vamos a tener un 2% de morbimortalidad. Si tenemos un Ramson de 3 a 4, un 16% de mortalidad. Si tenemos un Ramson de 5 a 6, un 40% de morbimortalidad. Y si tenemos Ramson de 7 a 8, casi un 100% de morbimortalidad. Cuando hacemos la valoración tomográfica de los pacientes con pancreatitis, utilizamos la escala de Baltasar y estos nos van a definir los siguientes grados. El grado A es un páncreas normal y nos da 0 puntos. El grado B es un edema focal o difuso del páncreas, el cual nos da 1 punto. El grado C es un edema focal del páncreas o difuso del páncreas más inflamación peripancreática, el cual nos da 2 puntos. El grado D, la existencia de una colección intrapancreática o extrapancreática mal definida, que nos da 3 puntos. Y el grado E, los 2 o más colecciones intraperipancreáticas y o gas a nivel del espacio retroperitoneal, el cual nos da 4 puntos. En la escala de Baltasar, si es que encontramos ya no solo la presencia de inflamación del páncreas o la presencia de colecciones, sino que también hallamos necrosis del parénquima pancreático, tenemos que abordarlo de acuerdo a la extensión o al porcentaje del páncreas comprometido por esta necrosis. Si no existe necrosis, 0 puntos. Si existe necrosis menor al 30% del parénquima pancreático, 2 puntos. Si existe necrosis del 30 al 50% del parénquima pancreático, 4 puntos. Y si existe necrosis mayor al 50% del páncreas, 6 puntos. En este caso vamos a sumar los criterios que nos han salido en la escala de Baltasar y los puntos obtenidos por el porcentaje de necrosis y vamos a hallar el índice de severidad tomográfico, el cual puede ser de 0 a 3, que es bajo, el 4 a 6, que es un índice de severidad medio, o de 7 a 10, que es un índice de severidad alto, como lo podemos ver acá. Tenemos, por ejemplo, aquí las clasificaciones que habíamos hallado un momento. El Baltasar nos da 0 puntos, el Baltasar A 0 puntos, el B 1 punto, el C 2 puntos, el D 3 puntos, el E 4 puntos. Si encontramos un porcentaje de necrosis del 30%, nos da 2 puntos, de 30 a 50% 4 puntos, mayor al 50% 6 puntos, y de esa manera vamos a hallar el índice de severidad tomográfico. De 0 a 3, índice de severidad tomográfico bajo, de 4 a 6, índice de severidad tomográfico medio, y de 7 a 10, índice de severidad alto. Si relacionamos este índice de severidad tomográfico con la morbimortalidad de la pancreatitis en este tipo de pacientes, podemos decir lo siguiente. Los pacientes con índice de severidad bajo, es decir, de 0 a 3 puntos, tienen una morbilidad del 8% y una mortalidad del 3%. Si es un índice de severidad medio, es decir, de 4 a 6 puntos, la morbilidad sube a un 35% y la mortalidad a un 6%. A diferencia de los pacientes con índice de severidad tomográfico alto, de 7 a 10 puntos, los cuales tienen una morbilidad del 92% y una mortalidad del 17%. Podemos evidenciar aquí unas imágenes tomográficas asociándolos con
los criterios o la clasificación de Baltasar. Por ejemplo, tenemos un Baltasar A, en el cual encontramos un páncreas de tamaño normal con refuerzo homogéneo en un paciente con clínica de pancreatitis aguda, es decir, solamente que de repente encontramos un tipo de dolor en este tipo de paciente. Como vemos, hay un ligero, no hay unos cambios edematosos o un incremento de volumen a nivel páncreas. El páncreas se ve de características casi normales, pero el paciente tiene dolor abdominal y unas enzimas pancreáticas positivas. En este caso, realmente es un índice de Baltasar o índice de severidad tomográfico 0 y es un paciente habitualmente con una pancreatitis leve. En el grado B encontramos un aumento de la cabeza, de tamaño del páncreas y sobre todo a nivel de la cabeza pancreática y también a nivel de lo que es el cuerpo y la cola. No vemos ningún tipo de colecciones. Este es un Baltasar B y también tiene un índice de severidad bajo. En este caso vemos un Baltasar E, vemos alteración del parénquima pancreático asociado a la presencia de colecciones a nivel, asociado a nivel de inflamación de tipo peripancreática, inflamación pancreática y también de la grasa o del tejido peripancreático. Este corresponde a un Baltasar C y un índice de severidad tomográfico medio. Aquí tenemos un Baltasar E, en el cual vemos un aumento marcado del parénquima pancreático asociado a la presencia de una colección líquida a nivel extrapancreático. Este es un índice de severidad medio alto. Aquí tenemos un Baltasar E, en el cual nosotros vemos un aumento de tamaño del parénquima pancreático asociado a la presencia de dos o más colecciones tanto pancreáticas como peripancreáticas. Como vemos, se extiende desde la célula pancreática hasta el espacio pararrenal anterior, inclusive se ve en la presencia de burbujas aéreas. Esto está relacionado con un índice de severidad alto. Recuerden que pacientes con índice de severidad tomográfico alto también se incrementa su morbilidad y su posibilidad de mortalidad en este tipo de pacientes. Tenemos una tomografía demostrando un páncreas de tamaño de características normales, es decir, un Baltasar A, con una impregnación homogénea y un índice de severidad en 0 o índice de severidad tomográfico bajo. En esa tomografía vemos un páncreas aumentado de tamaño con presencia de necrosis en un 30% a nivel de la cabeza, asociado a una colección líquida en la cabeza y en el espacio pararrenal anterior izquierdo. En este tipo de pacientes estamos hablando de un Baltasar D, es decir, aumento de páncreas y la presencia de una colección. Eso es un Baltasar E con un score tomográfico o un porcentaje de necrosis del 30%, es decir, tenemos 3 por el Baltasar D y 2 por un porcentaje de necrosis del 30%, tenemos un índice de severidad tomográfico de 5 y esto correspondería a un índice de severidad tomográfico medio. Otros valores pronósticos en este tipo de pacientes vamos a encontrar la edad mayor a 80 años o la presencia de obesidad. Recuerden que estos valores pronósticos indican un mal pronóstico. A mayor obesidad y mal pronóstico que esta pancreatitis sea severa en este tipo de pacientes, y la edad también juega un rol importante. La determinación seriada de la proteína C reactiva, si se eleva y sobre todo mayor a 150 miligramos por litro, indica un empeoramiento o que esta pancreatitis está rumbo camino a ser una pancreatitis severa. Recuerden que la PCR tampoco no es necesario solicitarla o evaluarla desde el inicio de la enfermedad. Generalmente después de las 72 horas, si es que el paciente tiene una mala evolución o clínicamente tiene una evolución desfavorable o los criterios de Ramson y Apache indican que es una pancreatitis severa, podríamos solicitar una PCR y valorar el pronóstico y la severidad de la enfermedad de la pancreatitis. Otros valores pronósticos, como por ejemplo la determinación de la elastasa granulocitaria y el pectio activador, también pueden estar relacionados con los valores pronósticos, creo que son menos usados. Tenemos también los criterios de Apache 2. En estos casos existen múltiples datos y un signo de mal pronóstico en la escala de Apache es si existe una puntuación mayor a 8, mayor o igual a 8. Se dice
Paciente con Ransom mayor o igual a 3, pancreatitis severa, menor a 3, pancreatitis leve. Criterios de Apache 2 mayor o igual a 8, pancreatitis severa, menor a 8 es pancreatitis leve. Aquí asimismo también tenemos los criterios radiológicos tomográficos de Baltasar, los cuales van a valorar la inflamación y la necrosis en 5 grados de la a L y de acuerdo a los porcentajes de necrosis a los cuales existen. Un signo de mal pronóstico es cuando el índice de severidad tomográfico lo encontramos mayor a 4. El tratamiento de la pancreatitis, las pancreatitis siempre requieren hospitalización. En la mayoría de los casos, los pacientes con pancreatitis cursan con un cuadro leve y solo requieren una semana de ingreso hospitalario de manejo intrahospitalario. Globalmente la pancreatitis aguda tiene una mortalidad del 10% y la pancreatitis grave, severa o complicada, la mortalidad puede ascender a porcentajes mucho mayores. En los pacientes con pancreatitis leve, dentro del manejo intrahospitalario, tenemos que hacer la valoración de las constantes fisiológicas o de las funciones vitales, como puede ser el pulso, la tensión arterial, la temperatura, etc. La diuresis para mantener el estado hemodinámico y un balance hidroelectrolítico adecuado. Dieta absoluta, NPO, para dejar a la glándula en reposo inhibiendo la secreción. Más que inhibiendo, reduciendo el grado o el volumen de secreción pancreática y que ésta pueda seguir lesionando el parenquima pancreático. Sonda nasogástrica si es que el paciente cursa con un hilio marcado, náuseas y vómitos intensos. Sueroterapia, abundantes líquidos para evitar la deshidratación. Recuerden que una de las principales terapias al admitir o recibir un paciente con pancreatitis aguda es una buena hidratación. Asimismo, no solo es importante la hidratación, sino también asociarla con analgésicos y antieméticos siempre y cuando el paciente presente náuseas y vómitos intensos. El tratamiento antibiótico profiláctico no está demostrado que aporte unas ventajas, pero sí puede utilizarse en el caso de las pancreatitis graves o pancreatitis necrotizantes para evitar la infección de la necrosis. Y como tratamiento en el caso de que ya se haya demostrado que se encuentran infectadas y esto asociándolo al tratamiento o al manejo quirúrgico. En el caso de las pancreatitis severas, de igual forma debemos hacer el control del pulso, la presión arterial, la temperatura, la diuresis, NPO para dejar la glándula en reposo, tratando de reducir al máximo la secreción pancreática, sonda nasogástrica, los pacientes que cursan con hilio, vómitos intensos o hilio persistente por varios días, la sueroterapia, abundantes líquidos para evitar la deshidratación, analgésicos, pero recuerden que la analgesia en este tipo de pacientes principalmente se hace con analgésicos opioides, pero debemos evitar el uso de la morfina ya que puede causar un espasmo del ODI y esto puede generar o incrementar el proceso fisiopatológico de la pancreatitis aguda. Generalmente en este tipo de pacientes se realiza o se utiliza la petidina para manejar el dolor de la pancreatitis aguda. Asimismo, el uso de antieméticos como el Gravol o el dimenhidrinato. El tratamiento antibiótico asociado al uso de carbapenem y sobre todo el imipenem, que es el que mejor llega al parenquima pancreático durante unos 14 días o 2 semanas. Debemos recordar que en el caso de la pancreatitis grave o aguda grave de origen biliar, podemos hacer el uso de la CEPRE más esfinterotomía endoscópica y extracción de los cálculos, sobre todo en las primeras 72 horas. Como indicamos hace un momento, debe hacerse dentro de este periodo debido a que posteriormente puede asociarse a un incremento, a un edema duodenal, dificultad para encontrar la papila y mayores complicaciones de este procedimiento. Cuando no ha evolucionado favorablemente el paciente con pancreatitis aguda, a pesar de las medidas adecuadas de analgesia, hidratación, inclusive el uso de pancreatocolangioretrografía para una CEPRE, una colangiopancreatografía retrograda endoscópica, el paciente puede llegar al tratamiento quirúrgico. Habitualmente el tratamiento de la pancreatitis es médico,
Generalmente la mayoría de los pacientes evolucionan de la manera favorable y solo requieren tratamiento médico. El tratamiento quirúrgico estaría reservado para ciertas situaciones. Muchas veces el diagnóstico de pancreatitis no es muy claro desde el inicio de la enfermedad y el paciente ingresa como una cirugía urgente, sobre todo cuando existe duda diagnóstica en el cuadro de un paciente con un probable abdomen agudo quirúrgico. Podemos tener cirugía temprana para el drenaje de una necrosis infectada, es decir, una necrosectomía, siempre y cuando esta sea demostrada por un cultivo o GRAM de una muestra extraída por una punción, aspiración guiada por tomografía. Y otro es la cirugía electiva, y esta cirugía electiva, pero principalmente abocada sobre la etiología de la enfermedad. Como ustedes recordarán, la principal etiología de la enfermedad es la colelitiasis o la litiasis vesicular o la microlitiasis, que tendría que ser resuelta de forma electiva, como haciendo una colecistectomía laparoscópica. Asimismo, también la cirugía electiva se encuentra reservada para hacer el tratamiento de las complicaciones que pudieran existir secundarias a esta enfermedad, como por ejemplo el drenaje de un pseudoquiste pancreático o de un absceso pancreático. Aquí tenemos una pregunta con respecto al manejo de la pancreatitis aguda. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía en la pancreatitis aguda? Perforación. Habitualmente en la pancreatitis aguda no hay perforación. Síndrome compartimental abdominal, bueno, lo puede presentar, puede estar asociado a la pancreatitis aguda, pero cuando ésta evoluciona de manera muy desfavorable. Generalmente no es una indicación primordial en el caso de la pancreatitis aguda. Que la inflamación del páncreas o la pancreatitis aguda se encuentre en su segunda o tercera semana de evolución tampoco lo es, pero sí es una indicación de cirugía en los pacientes con pancreatitis aguda que exista una necrosis pancreática infectada. Dentro de las diferentes complicaciones que podemos encontrar en la pancreatitis aguda tenemos las complicaciones sistémicas, que son las que se producen en las 2 primeras semanas de la enfermedad, como por ejemplo la sepsis, que es la causa más frecuente de muerte en este tipo de pacientes y suele ocurrir después del 7º día de evolución, sobre todo en los pacientes que no han respondido adecuadamente a una buena hidratación, que no han respondido a los analgésicos y cuya enfermedad o cuya patogenia ha sido demasiado severa, sobre todo en los pacientes con pancreatitis hemorrágica y que no llegaron a responder adecuadamente al tratamiento médico. También tenemos complicaciones locales. Dentro de las complicaciones locales que pueden existir en los pacientes con pancreatitis aguda, tenemos las que se producen entre la segunda y cuarta semana de la enfermedad, como son ir a la cabeza, tenemos al pseudoquiste pancreático. Esta complicación es la más frecuente de todas las complicaciones de la pancreatitis aguda. Pueden ser un pseudoquiste único o pueden ser pseudoquistes múltiples. La localización habitual del pseudoquiste pancreático es a nivel de la cola. Hay que tener cierta sospecha diagnóstica por una imagen de tipo quística que persista luego de la cuarta semana de la enfermedad y que no desaparezca espontáneamente luego del seguimiento adecuado en ese tipo de pacientes. Puede presentar a su vez este pseudoquiste pancreático algunas complicaciones, como por ejemplo infectarse. Asimismo, este pseudoquiste pancreático puede crear sintomatología, puede producir dolor abdominal, puede producir intolerancia oral. Debido al tamaño, el pseudoquiste pancreático puede comprometer o puede comprimir la pared posterior del estómago y puede causar intolerancia oral y dolor. Y también, de acuerdo a su localización, por ejemplo, un pseudoquiste pancreático grande ubicado a nivel de la cabeza pancreática puede comprimir la vía biliar y puede provocar ictericia en este tipo de pacientes. Esas 3 condiciones, dolor, intolerancia oral e ictericia, pueden ser los indicativos del tratamiento o manejo quirúrgico en este tipo de pacientes. La mayoría de los pacientes con cuadros de pseudoquiste pancreático evolucionan a la resolución espontánea. Generalmente un 40% de ellos evolucionan a una resolución espontánea, pero en los que no siguen esta secuencia, los que no siguen ese camino, generalmente son tributarios de tratamiento quirúrgico. Estos pseudoquistes pancreáticos se pueden complicar, como por ejemplo pueden romperse, pueden infectarse o pueden producir una hemorragia. Claro que estas generalmente son situaciones o condiciones raras.
El diagnóstico del pseudoquiste pancreático de elección es la tomografía o la ecografía o ecoendoscopía. El manejo en el caso de los pacientes con pseudoquiste pancreático vienen a ser las ecografías seriadas, una actitud expectante si es que este es asintomático y menor a 6 centímetros, y si es un pseudoquiste persistente mayor a 6 centímetros y luego de la sexta semana de evolución, en algunos casos se hace una punción, aspiración por aguja fina guiada por tomografía o ecoendoscopía para definir el diagnóstico de la enfermedad. Y recuerden que el contenido de este pseudoquiste pancreático es una secreción, es un líquido rico en amilasa. De acuerdo al tamaño de los pseudoquistes pancreáticos también se pueden complicar. Las opciones de tratamiento es la punción y drenaje percutáneo, pero si es que se realiza este tratamiento de una punción y drenaje percutáneo, hay riesgos de fístulas pancreáticas. En el caso del manejo quirúrgico de este tipo de pacientes, generalmente se hace una fístula interna, una comunicación del pseudoquiste pancreático hacia un órgano vecino, por ejemplo hacia el estómago, haciendo una cistogastrostomía, hacia el duodeno, una cistoduodenostomía, o uniéndolo al intestino delgado como es una cistoyeyunostomía en Iderrux. Y esto se va a realizar de acuerdo a la localización del pseudoquiste pancreático, es decir, si está cerca de la cabeza, si está a nivel del cuerpo del páncreas o a nivel de la cola del páncreas. La resección del quiste se reserva para los localizados sobre todo a nivel de la cola del páncreas. Otras complicaciones locales que pueden existir secundarias a la pancreatitis aguda puede ser el flemón pancreático, el cual corresponde a una infección de la necrosis pancreática que ocurre aproximadamente en el 50% de los casos. Clínicamente el paciente no evoluciona favorablemente. El diagnóstico se realiza por una punción aspiración con aguja fina guiada por tomografía. Asimismo, a la secreción aspirada de esta punción se le realiza una tinción de Gram, un cultivo, y el tratamiento quirúrgico habitualmente es la necrosectomía y el desbridamiento del tejido comprometido. El absceso pancreático corresponde a un flemón infectado que se abscedifica o bien se infecta en un pseudoquiste pancreático. Esto ocurre aproximadamente en un 4% de los casos. La etiología más frecuente es el E. coli, el Enterobacter, Proteus, Klebsiella, y se caracteriza por que el paciente cursa con malestar general, fiebre alta, taquimia, taquicardia, leucocitosis con desviación izquierda. Los hemocultivos habitualmente suelen ser positivos. En la radiografía de abdomen se visualiza una burbuja de aire retrogástrica y el diagnóstico de confirmación es mediante una punción dirigida por ecografía o tomografía y el cultivo de la secreción de este absceso pancreático. El tratamiento es el drenaje quirúrgico, aunque en algunos casos puede ser factible el drenaje no quirúrgico guiado por tomografía o ecografía. Pero recuerden que los drenajes percutáneos habitualmente pueden cursar secundariamente con una fístula pancreática. Otras complicaciones locales pueden ser el pseudoaneurisma, el cual se localiza sobre el pseudoquiste pancreático o sobre las colecciones de líquidos. La arteria más frecuente comprometida es la arteria esplénica. Debuta como un cuadro de hemorragia digestiva alta sin causa aparente. El diagnóstico se realiza mediante tomografía y se confirma mediante una arteriografía. Otra complicación que podemos encontrar es la ascitis pancreática, la cual es una ascitis exudativa con una amilasa mayor a 1000. La causa más frecuente es la rotura del pseudoquiste en un 80% y otro es la rotura de un conducto pancreático principal en un 10%. El resto de ascitis pancreáticas se consideran idiopáticas. El diagnóstico de localización se realiza por tomografía y el de confirmación es por una CEPRE. El tratamiento consiste en inhibir la secreción pancreática mediante el uso de somatostatina u octreotide y evacuar la ascitis mediante paracentesis. Haciendo la revisión de algunas preguntas con respecto a la pancreatitis aguda, tenemos ¿cuál es la causa más frecuente de la pancreatitis aguda? Recuerden que a la cabeza es la litiasis biliar. La ecografía en una pancreatitis aguda ofrece particularmente el diagnóstico de la etiología. Recuerden ustedes que la ecografía
En un paciente que diagnosticamos de pancreatitis aguda, lo que nos va a definir es saber qué cosa es, qué tipo de pancreatitis es. ¿Es una pancreatitis biliar o no biliar? En la ecografía nos dirá si es que en la vesícula biliar hay o no la presencia de cálculos, si es que tenemos un coledoco dilatado con presencia de cálculos o no a nivel de la vía biliar. En el caso de los pacientes o de las etiologías que tenemos de la pancreatitis aguda, a la cabeza la litiasis biliar, en un segundo lugar el alcoholismo y en un tercer lugar las microlitiasis. Recuerden que en la clínica, dolor abdominal más las enzimas pancreáticas orientan al diagnóstico de pancreatitis aguda. Si es que las enzimas no son muy sugestivas o no son muy claras, se puede realizar una tomografía para ayudarnos a definir el diagnóstico. ¿Cuál de las siguientes pruebas es la de mayor sensibilidad para el diagnóstico de pancreatitis aguda? Recuerden que primero, ¿qué es lo que podemos pedir en este tipo de pacientes? Una radiografía de abdomen, y la radiografía de abdomen, ¿qué es lo que nos va a definir? Nos va a definir si es que hay la presencia de cálculos o de calcificaciones en el hipocondrio derecho, calcificaciones de la parte pancreática. Después, si es que en la radiografía de abdomen no evaluamos nada, no podemos ver nada, podemos pedir una tomografía. En la tomografía, ¿qué es lo que podemos evidenciar? Si es que existen o no también calcificaciones o alteraciones de la morfología del páncreas. Pero ¿qué pasa si en ninguna de estas pruebas, ni en la radiografía de abdomen, no vemos calcificaciones a nivel del área pancreática? En la tomografía tampoco vemos una alteración significativa de la morfología del páncreas o calcificaciones. En este caso, la prueba de mayor sensibilidad para el diagnóstico de la pancreatitis crónica es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, es decir, una CEPRE. Pero recuerden que esta no la podemos utilizar de inicio, ya que presenta complicaciones y es de forma escalonada. Primero pedimos una radiografía, luego pedimos una tomografía, y si ninguno de los dos se ve, la prueba de mayor sensibilidad viene a ser la CEPRE. Para evitar las complicaciones en el curso de una pancreatitis aguda moderada, ¿qué cosa es necesario? Tratar con esteroides. La pancreatitis, recuerden que no se trata con esteroides. La cirugía precoz no está indicada en los pacientes con pancreatitis aguda. Recuerden que la pancreatitis está reservada para casos que no han respondido al tratamiento médico, en los cuales encontramos una necrosis pancreática que se encuentra infectada, y obviamente hay que demostrarlo, generalmente con punciones, aspiraciones guiadas por tomografía. Tratar precozmente con glucagón tampoco no tiene mucha relación con el tratamiento de la enfermedad. Iniciar inmediatamente el tratamiento antibiótico tampoco está demostrado que sea un tratamiento adecuado en este tipo de pacientes, de inicio por lo menos. Y recuerden que en los pacientes con diagnóstico de pancreatitis hay que diferir la dieta, el NPO, para hacer un reposo del tracto gastrointestinal, un reposo y una disminución de las enzimas pancreáticas. Es decir, la respuesta sería diferir el inicio de la alimentación oral. Todos los siguientes son criterios de Ramsson, excepto uno de ellos. Calcio menor a 8, si lo es. PO2 menor a 60, también lo es. TGO mayor a 250, si lo es. Leucocitosis mayor a 16.000, si lo es. PCR mayor 2 veces superior al límite de la normal, no tiene nada que ver con los criterios de Ramsson. Un paciente de 33 años, alcohólico, ingresa por una pancreatitis aguda sin evidencia de litiasis biliar. A las 24 horas presenta fiebre, hipotensión, oliguria e hipoxemia. Una tomografía con contraste urgente demuestra un área de necrosis pancreática del 70% sin evidencia de absceso. Una punción, aspiración con aguja fina de la zona afectada, demuestra bacilos gram negativos entre las siguientes. ¿Qué medida terapéutica propondría para mejorar la evolución del paciente? En este caso, como vemos, se trata de un paciente con una pancreatitis probablemente de origen alcohólica, que presenta, debido a los estudios tomográficos, una necrosis pancreática infectada, que incluso fue demostrada por una punción, aspiración con aguja fina, y se han demostrado la presencia de gérmenes en esta necrosis. Entonces el tratamiento pasa a ser tratamiento antibiótico y quirúrgico. En este caso,
el procedimiento a realizar sería una necrosectomía pancreática. Tenemos un paciente de 70 años, el cual ingresa al hospital por dolor abdominal. El dolor abdominal y vómitos. Los estudios analíticos demuestran una amilasa muy elevada. Una ecografía demuestra una ligera dilatación de la vía biliar y colelitiasis. A las 48 horas de ingreso continúa con fuerte dolor. El hematocrito ha disminuido un 15%. El calcio ha aumentado está a nivel de 7.8, el BUN ha aumentado a 15 miligramos por decilitro y la albúmina en 3.1. ¿Cuál de los siguientes tratamientos sería el más adecuado? Sería realizar una papilotomía endoscópica. Recuerden que la papilotomía endoscópica o la CEPRE se realiza dentro de las primeras 72 horas de enfermedad en los pacientes en los cuales persiste el dolor abdominal, existe la evidencia de coledocolitiasis o la sugestiva evidencia de coledocolitiasis, y que esta papilotomía endoscópica, como indicamos en varias diapositivas atrás, se tiene que realizar preferentemente antes de las 72 horas de la enfermedad, debido a que después edema del duodeno, dificultades para encontrar las papilas y mayores complicaciones. Pancreatectomía no, porque acuérdense que no hemos encontrado o no se nos dice en el enunciado que existe una tomografía con necrosis infectada demostrada. La administración de antibióticos más el tratamiento habitual. Recuerden que la administración de antibióticos es en un paciente que tiene necrosis y con sospecha o posibilidades de que ésta se pueda infectar. Colecistectomía urgente tampoco tiene ninguna relación. El tratamiento o a realizar una colecistectomía en un paciente con pancreatitis es cuando el cuadro de la pancreatitis ha remitido totalmente y es para tratar la enfermedad y evitar que pueda presentar cuadros de pancreatitis posteriores. Colecistectomía laparoscópica, muy similar a la anterior diapositiva, tampoco no tiene ninguna relación con el tratamiento de esta enfermedad. Entonces podemos resumir o tratar de aprovechar esta pregunta en un paciente con pancreatitis aguda de etiología biliar y que presenta característicamente signos, síntomas o estudios tanto laboratoriales como de imágenes con sospecha de coledocolitiasis, idealmente hacer una CEPRE y sobre todo dentro de las primeras 72 horas de la enfermedad. ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis crónica? Poliovirus, no lo es. Mucoviscidosis tampoco, hiperlipemia tampoco tiene relación con la pancreatitis crónica, malnutrición calórico-proteica tampoco, pero el alcoholismo crónico sí. La causa más frecuente de pancreatitis crónica es el alcoholismo crónico. El páncreas también puede sufrir alteraciones de tipo morfológicas secundarias al desarrollo embriológico, como por ejemplo el páncreas divisum, que corresponde a una falta de fusión de los conductos pancreáticos. Recuerden que el páncreas y la vía biliar distal se forman por los conductos pancreáticos ventral y dorsal. La falta de fusión de estos conductos pancreáticos origina el páncreas divisum. De todas las alteraciones congénitas que puede presentar el páncreas, esta corresponde a la malformación más frecuente y es la que se relaciona con mayor incidencia de cuadros de pancreatitis aguda. El diagnóstico se realiza mediante una CEPRE. El tratamiento es una esfinterotomía de la papila menor. Recordamos que la papila menor es la desembocadura del conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini. Otra de las malformaciones congénitas viene a ser el páncreas anular, el cual se relaciona con la trisomía 21 o el síndrome de Down. La pancreatitis crónica se caracteriza por tener una definición como una triada diagnóstica, la cual está definida por un dolor abdominal recurrente, una insuficiencia pancreática tanto endocrina como exocrina y una alteración morfológica progresiva e irreversible. La pancreatitis crónica tiene como causa más frecuente el alcoholismo crónico. La litiasis vesicular no produce no produce clínicamente esta pancreatitis crónica. La insuficiencia pancreática exocrina, sobre todo, se aparece cuando hay mayor del 90% de pérdida del
de la función del parénquima pancreático, la prueba más sensible para la función exocrina del páncreas es el test de la secretina, y clínicamente podemos evidenciar esta enfermedad, o se caracteriza clínicamente esta enfermedad por la presencia de esteatorrea, la presencia de diabetes, y esto asociado a calcificaciones a nivel del páncreas. Entonces, síntomas de la pancreatitis crónica: dolor abdominal recurrente, insuficiencia pancreática endo y exocrina, y alteración morfológica progresiva e irreversible. Síntomas que produce la pancreatitis crónica: esteatorrea, diabetes, calcificación. Causa más frecuente de la pancreatitis crónica es el alcoholismo. Como vemos, muy poco o no hay mucha relación de la pancreatitis crónica con la litiasis vesicular, ¿sí? Y el test para evaluar la función exocrina más sensible que existe es el test de secretina. Existen también tumores exocrinos del páncreas. El más frecuente de los tumores pancreáticos exocrinos lo vamos a encontrar en los varones, sobre todo hacia los 60 años. Existen factores de riesgos para este tipo de tumores que no están, si bien no están demostrados, tenemos que considerarlos: el tabaco, la pancreatitis crónica. Estos tumores se presentan con más frecuencia a nivel de la cabeza pancreática y son originados más frecuentemente en los conductillos pancreáticos. El cistoadenocarcinoma es mucho más infrecuente a nivel de los tumores pancreáticos, predominante en mujeres y tiene mejor pronóstico. Son tumores de mayor tamaño y de predominio sobre todo en el cuerpo y la cola del páncreas. Los ampulomas son adenocarcinomas a nivel de la papila de Vater. Su detección habitualmente es temprana, característicamente por una ictericia obstructiva precoz, intermitente e indolora, y a veces asociados a cuadros de hemorragia digestiva o la presencia de melenas en este tipo de pacientes. La triada clínica de los tumores exocrinos del páncreas generalmente está asociada con dolor abdominal crónico, pérdida de peso e ictericia. Otros síntomas asociados: la tromboflebitis migratoria, trastornos psiquiátricos y diabetes. Recuerden que dentro de los tumores exocrinos del páncreas, a la cabeza tenemos aquí al adenocarcinoma ductal del páncreas. Ubicación más frecuente del adenocarcinoma ductal del páncreas es a nivel de la cabeza del páncreas. Recordemos que la vía biliar transita muy cerca de la cabeza del páncreas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay tumores a nivel de la cabeza del páncreas que comprometen la vía biliar, uno de los síntomas o de los signos más precoces que podemos encontrar en este tipo de pacientes es la presencia de ictericia. En el caso, como se mencionó, de los ampulomas, puede tener una ictericia obstructiva precoz e intermitente. Existe una tumoración a nivel de la ampolla de Vater que obstruye la salida de esta ampolla de Vater, el drenaje de la vía biliar, condicionando ictericia. Pero este tumor se puede necrosar y puede desprenderse, generando dos cosas: generando una hemorragia digestiva con descenso de la hemoglobina y melenas, y también al necrosarse y al caer esta tumoración va a provocar que pueda haber un pasaje de vía biliar, inclusive con descenso de la bilirrubina. Claro que este descenso es de forma momentánea, porque luego que vuelve a crecer la tumoración dentro de la ampolla de Vater, vuelve a obstruir el conducto de la vía biliar y vuelve a aparecer la ictericia. Es decir, tendríamos ictericia intermitente y también melenas en el momento de que sucede y se necrosa esta tumoración. Tenemos que indicar asimismo que los diferentes tumores que existen a nivel periampular o a nivel de la región pancreática: tenemos al adenocarcinoma ductal del páncreas, tenemos a los ampulomas, al colangiocarcinoma y a los tumores de duodeno. De todos ellos, el que tiene peor pronóstico es el adenocarcinoma ductal del páncreas, a pesar de haber sido resecado, a pesar de haber sido operado con una duodenopancreatectomía del páncreas. De esos tumores periampulares, el que mejor pronóstico tiene y el que mejor sobrevida tiene es el ampuloma. Dentro de los tumores endocrinos del páncreas también debemos recordar, clínicamente podemos encontrar algunos signos. El signo de Corbusier-Terrier, que consiste en una vesícula biliar distendida, palpable en un sujeto con ictericia obstructiva, que indica que es una neoplasia que afecta la vía biliar distal, ya que esta, en cambio,
Cuando tenemos una obstrucción benigna de la vía biliar distal, como por ejemplo coledocolitiasis, aquí encontramos una vesícula escleroatrófica. Como vemos, tenemos dos características diferentes. Una vesícula distendida, caracterizado por el signo de Creutzfeldt-Terrier, generalmente asociado con una neoplasia a nivel de la vía biliar distal. Pero si existe una obstrucción de la vía biliar distal, como por ejemplo por una coledocolitiasis, generalmente la vesícula es de tamaño pequeño o escleroatrófica. En el caso de los tumores exocrinos del páncreas, primero se puede valorar por una ecografía. La tomografía es la prueba no invasiva más sensible. La CEPRE es la prueba más sensible, sobre todo para los tumores de cabeza de páncreas. La confirmación anatomopatológica debe hacerse por aspirado durante la CEPRE o por biopsia percutánea bajo control ecográfico o tomográfico o una ecoendoscopía. El único tratamiento eficaz de estos tumores y con intención curativa es la resección quirúrgica. Generalmente son resecables los tumores en estadios 1, limitados al páncreas, inclusive si es que esos tumores pueden invadir la vena porta o invadir las venas mesentéricas, también pueden ser resecados, también pueden ser operados con resección de la vena comprometida. La duodenopancreatectomía cefálica o operación de Whipple es la operación más frecuente y que se asocia a el tratamiento de los tumores de los pacientes con tumores a nivel de la cabeza del páncreas. En el caso de los tumores endocrinos del páncreas, esos tumores pertenecen a un grupo de tumores endocrinos de tipo APUT. El síndrome de Zollinger-Ellison, el cual es un gastrinoma, es un tumor pancreático de células no B, productor de gastrina, maligno en un 2/3 de este grupo de pacientes, que cursa con una úlcera péptica y una diarrea secretora, y es el tumor endocrino pancreático más frecuente. El síndrome de Werner-Morrison, es decir, un bipoma, es un tumor pancreático de células también no B, productor de péptido intestinal vasoactivo, maligno en un 2/3 de este grupo de pacientes, cursa con un síndrome de diarrea acuosa, hipocalemia y acloridia, es lo que algunos bibliografías lo describen como el cólera pancreático. Y otro de los tumores endocrinos que presenta el páncreas es el insulinoma, es un tumor pancreático de células B, productor de insulina, maligno en un 10% de casos, y este grupo de pacientes cursa clínicamente con hipoglicemia. Como vemos, tenemos tumores pancreáticos de células B, el insulinoma, y células no B, como es el Zollinger-Ellison y el bipoma. Haciendo ya la revisión de las preguntas de la patología quirúrgica del páncreas, tenemos que en el caso de los pacientes con cáncer de páncreas, la localización más frecuente de la neoplasia es a nivel de la cabeza del páncreas. Bueno, que de todas las porciones del páncreas, de cabeza, cuerpo y cola, siempre es la cabeza el lugar más frecuente, la locación más frecuente de las neoplasias a este nivel. De los siguientes enunciados no es criterio de Ramsson. En edad mayor de 55 años, si lo es, tenemos el calcio mayor a 8, tenemos los leucocitos mayor a 16.000, tenemos el balance negativo mayor de 6.000 en las 48 horas, en ninguna de las anteriores. El balance negativo mayor a 6.000 no es un criterio de Ramsson. El pseudoquiste de páncreas se forma principalmente de todas las alteraciones que pueden afectar al páncreas: trauma pancreático, pancreatitis, infección pancreática, cáncer de páncreas, heridas por arma blanca a nivel pancreático. De todos ellos, quien más puede causar el pseudoquiste pancreático es la pancreatitis. ¿Cuál es la primera medida terapéutica a adoptar en la pancreatitis aguda? Aspiración por zona nasogástrica, no. Antibiótico terápica de amplio espectro, tampoco. Administración de somatostatina, no se utiliza. Administración de inhibidores de bomba de protones, tampoco. Para poder tratar la pancreatitis aguda es la dieta absoluta o el NPO. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los llamados criterios de Ramsson modificados para predecir un mal pronóstico en el seno de una pancreatitis aguda? Edad superior a 55 años, sí. Leucocitosis mayor a 15.000, sí. Calcemia menor a 8, sí. PO2 menor a 60, sí. Amilasemia no está dentro de los criterios de Ramsson.
Un paciente de 62 años con etilismo crónico ingresa por pancreatitis aguda evolucionando favorablemente. 3 semanas después de su ingreso se realiza una ecografía apreciándose una colección de 3 centímetros de diámetro, quística, en contacto con la pared posterior del estómago. Entre las siguientes, ¿cuál es la actitud más correcta? ¿Drenaje por vía percutánea? No. El tratamiento quirúrgico del pseudoquiste, recuerden que son los pseudoquistes mayor a 6 centímetros y sobre todo si causan dolor, intolerancia oral o ictericia. Drenaje endoscópico de colección, de igual forma, tanto quirúrgico como endoscópico, se realizan bajo esas condiciones, mayor a 6 centímetros, dolor, intolerancia oral o ictericia. Seguimiento por ecografías seriadas, esa sería la actitud más adecuada. Papilotomía por vía endoscópica no tiene una relación con el tratamiento del pseudoquiste pancreático. Entonces, en este paciente lo que se realizaría adecuadamente sería el seguimiento con ecografías seriadas. La principal complicación de la pancreatitis agudas es el pseudoquiste pancreático. En la pancreatitis aguda, ¿cuál de los siguientes exámenes es de valor de diagnóstico precoz? La proteína C reactiva no es para diagnóstico precoz, sino pronóstico y seguimiento. Formen el recuento leucocitario no están relacionados específicamente con la pancreatitis aguda como diagnóstico. La lipasa, recuerden que si bien nos ayuda al diagnóstico, pero no como diagnóstico precoz, sino prácticamente como confirmación, generalmente después del 4º al 8º día. Las transaminasas se pueden elevar en otras enfermedades, no solo en la pancreatitis. En cambio, la amilasa sí es uno de los exámenes que a las 12 horas de iniciado el cuadro de la pancreatitis aguda sí se puede elevar y podemos utilizarlo como diagnóstico precoz de la enfermedad. Paciente con dolor epigástrico y en espalda, con shock intenso, distensión abdominal y ligera rigidez muscular abdominal. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Colecistitis aguda habitualmente se relaciona más con dolor en hipocondrio derecho, no tanto con shock. Murphy positivo, que no se describe a nivel del enunciado. Cólico renal no corresponde con las características clínicas que se describe el paciente. Disección aórtica, no hay unas características propias definidas en este tipo de pacientes, sobre todo con la rigidez muscular. La apendicitis aguda generalmente es dolor epigástrico y luego focalizado en la fosa ilíaca derecha. McBurney positivo, Lumen positivo, que no se describe en el enunciado, pero sí tenemos el cuadro de pancreatitis aguda que sí se relaciona con este tipo de enunciado o las características clínicas descritas en la pregunta. El signo de Gray-Turner en una pancreatitis hemorrágica, la lesión equimótica se observa a nivel de hipocondrio derecho, no hay a este nivel, en fosa ilíaca tampoco, en hipogastro menos. A nivel periumbilical es el signo de Cullen, pero el signo de Gray-Turner se encuentra localizado la equimosis a nivel de los flancos. A un paciente se le encuentra una imagen en la tomografía de páncreas, una gran tumoración líquida con sólida. La primera posibilidad diagnóstica es el pseudoquiste, generalmente es de contenido sólido, no líquido, contenido líquido, más no líquido y sólido. Un pseudoquiste complicado tampoco. En el pseudoquiste habitualmente no hay unas zonas o característica sólida dentro de la lesión, dentro del pseudoquiste. El adenocarcinoma habitualmente es una tumoración sólida más no líquida. Y en el cistoadenocarcinoma de igual forma puede haber una combinación de lesiones sólidas y líquidas. Es decir, de las tumoraciones que se describen a nivel del enunciado o como alternativas a esta pregunta, la que sí correlaciona tumoraciones con zonas líquidas y zonas sólidas es el cistoadenocarcinoma. En los pacientes con ataques repetidos de pancreatitis aguda biliar es típica la existencia de narcomanía, no es, pero tampoco diabetes menos, colangitis no hay una relación, pero sí existe una fibrosis del páncreas debido a las pancreatitis de forma repetidas o recurrentes. El mejor test diagnóstico para la pancreatitis es, recordemos que la amilasa, si bien es una enzima que se eleva precozmente y que nos ayuda a definir rápidamente el diagnóstico, también se puede elevar en otras enfermedades que no se relacionan con
precisamente la inflamación del páncreas, como ejemplo parotiditis, te puede dar una elevación de la amilasa, colecistitis aguda, una úlcera perforada o penetrada, una isquemia mesentérica, también se puede elevar las amilasas. En ese caso, el mejor test diagnóstico para poder definir y confirmar la pancreatitis vendría a ser la lipasa sérica. Los criterios de Ransom en la pancreatitis aguda establecen evolución de la enfermedad no, tampoco las complicaciones, el diagnóstico no, lo hace la amilasa lipasa, el tipo patológico tampoco, pero sí determina el pronóstico de la enfermedad. ¿Cuál de las siguientes indica un pobre pronóstico en la pancreatitis aguda? La glucosuria no, el niveles altos de amilasa urinaria tampoco, una proporción baja de FiO2 o el PO2, es decir, el PAFI tampoco, la amilasemia creciente, recuerden que no se relaciona con el pronóstico de la enfermedad, pero sí lo hace el nivel de calcio sérico disminuido. La causa más frecuente de pancreatitis aguda, obstrucción de adenal no es, consumo de drogas tampoco, infección entérica tampoco, veneno de escorpión tampoco, enfermedad biliar sí. Es decir, todas las alternativas sí se relacionan con la posibilidad de originar pancreatitis aguda, pero recuerden que la pregunta te pide cuál es la más frecuente. La más frecuente son las enfermedades biliares o la litiasis biliar. La principal complicación de la pancreatitis aguda, diabetes mellitus. No es más que todo es una complicación crónica, la desnutrición en pacientes con pancreatitis crónica, ictericia, sobre todo secundaria, son pseudoquiste pancreático, esteatorrea, más de pancreatitis crónica, pero sí el pseudoquiste pancreático corresponde a una de las complicaciones más frecuentes de la pancreatitis aguda. En la pancreatitis aguda, ¿cuál de los siguientes exámenes es de valor diagnóstico precoz? Recuerden, la enzima que se eleva precozmente 12 horas después del inicio de la enfermedad es la amilasa. En la pancreatitis aguda, la alimentación oral se inicia cuando las transaminasas se han normalizado. Las transaminasas no tienen que ver en la evolución de la enfermedad de la pancreatitis. Ha desaparecido el dolor abdominal. Esa sí es una aseveración correcta. Recordemos que cuando en la pancreatitis ha desaparecido el dolor, ya no requiere analgésicos, hay ruidos aéreos, el paciente elimina flatos, incluso ya ha hecho deposiciones, esos serían signos indicativos de que el paciente puede reiniciar la tolerancia oral. Paciente de 48 años, en su cuarta semana de pancreatitis aguda severa, presión 80/60, frecuencia respiratoria 32 por minuto, diuresis escasa, leucocitosis de 18.000, abastonados en 8%, hematocrito en 26, TAC con necrosis del 60% del páncreas, con aire en el área pancreática y colecciones múltiples. ¿Cuál es la conducta a seguir? Como vemos, es un paciente con pancreatitis severa con una necrosis pancreática infectada. En este caso, el tratamiento es quirúrgico y asociado con antibióticos, es decir, la respuesta sería la parotomía exploratoria, más necrosectomía. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es criterio de Ransom? ¿O cuál de las siguientes afirmaciones sobre el criterio de Ransom no es la correcta? ¿Establece el pronóstico de la pancreatitis? Sí. ¿Se basa en 11 criterios? Sí. ¿Es más útil en la pancreatitis aguda no relacionada con cálculos biliares? Sí. ¿Existe una variante para aplicar a las pancreatitis relacionadas con cálculos y las que no son reproducidas por cálculos? Sí. Pacientes con 4 signos positivos tienen mortalidad del 80%, no está adecuadamente relacionada con esto. La mortalidad es mucho menor en pacientes que tienen 4 signos positivos. Generalmente cuando hay más signos positivos sí se relacionan con mortalidades de ese porcentaje. ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis aguda en nuestro medio? Alcoholismo no es, el alcoholismo causa pancreatitis aguda, pero no es la más frecuente en nuestro medio. Hiperlipemia tampoco, ascaridiasis tampoco, hipercalcemia menos, pero sí las enfermedades de tipo biliar y sobre todo las coleocolitiasis. Varón de 36 años que luego de ingerir alcohol y de alimentos abundantes presenta dolor abdominal urgente en epimesogastro irradiado a espalda y flancos, con vómitos y malestar general, pulso 120, presión 80/60, abdomen blando depresible y muy doloroso en mesogastro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Apendicitis aguda,
No tenemos signos a nivel de fosa ilíaca derecha o migración a nivel de fosa ilíaca derecha. Colecistitis aguda no hay MURPHI positivo. Gastritis aguda habitualmente no van con tanta taquicardia o hipotensión como se ve en este paciente, y el dolor abdominal con irradiación tampoco. El cólico vesicular no se relaciona con el tipo de dolor descrito en el enunciado, pero sí una pancreatitis aguda y probablemente de etiología alcohólica. En la pancreatitis aguda se utilizan los criterios de Ranson para el pronóstico de la enfermedad, en tanto que los criterios de Baltasar, acuérdense que los criterios de Baltasar son criterios de tipo tomográficos que valoran las características morfológicas y la presencia o no de colecciones en el páncreas y la presencia o no de necrosis también en el páncreas, lo que van a indicar es el llamado índice de severidad tomográfico. Entonces, los criterios de Baltasar nos indican en este caso los índices de severidad. El diagnóstico habitualmente no, Baltasar ya generalmente los criterios de Baltasar están más relacionados con ya un paciente con diagnóstico de pancreatitis aguda, en los cuales se quiere valorar la gravedad o la extensión del compromiso inflamatorio de la necrosis en este tipo de pacientes. Con relación con los exámenes de laboratorio, no es una aseveración muy cierta. La evaluación de la sensibilidad y la accesibilidad tampoco es una indicación. La respuesta es: los criterios de Baltasar indican o están relacionados con el índice de severidad tomográfico. Una mujer de 25 años presenta desde hace 6 horas dolor epigástrico opresivo intenso que se irradia al flanco izquierdo y espalda. Se acompaña de náuseas, vómitos, examen físico, fascia dolorosa, frecuencia cardíaca en 100, presión 90-60, dolor en el abdomen superior, ruidos ausentes, signo de Gray Turner positivo. ¿Cuál es el examen que confirme el diagnóstico? Recuerden que una enzima que podemos utilizar de forma precoz para poder definir el diagnóstico es la presencia de amilasa. En este caso, el diagnóstico es el diagnóstico de una paciente con pancreatitis aguda, y una pancreatitis aguda de tipo hemorrágica, que está caracterizado en este caso por los signos de Gray Turner a nivel de lo que son los equimosis a nivel de los flancos. El calcio sérico generalmente es para evaluar el pronóstico de la enfermedad, porque está dentro de los de Ranson, igual que la aminotransferasa de aspartato, la deshidrogenasa láctica, y los electrolitos, los electrolitos están dentro de la valoración del Apache 2. Bueno, con esto hemos terminado la revisión de la patología pancreática. Nos vemos en otra oportunidad.